Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast, en donde coleccionamos conversaciones increíbles con personajes inolvidables. Hoy estamos con una persona muy especial para mí, se llama José Fernando Piraquive, más conocido como Nando, o para sus amigos más cercanos, Donny también. Nando no solamente es cofundador de Distilled Innovation y casi que mi jefe, sino que además también es un emprendedor serial y es una persona muy hermosa que quiero que conozcan hoy y que les quiero presentar. Aparte de eso, es profesional en finanzas y relaciones internacionales, tiene un máster, un MBA, un máster en administración de empresas. Y como les dije, es emprendedor serial. No solamente ha sido cofundador junto a mí de Distilled Innovation, sino que también ha fundado Alfred, que más adelante de pronto les contaremos qué es. Fundó Data CRM y hoy por hoy también nos estamos preguntando, listo, ¿qué más vamos a hacer de aquí hacia adelante? Entonces para mí realmente es un honor y es un gustazo poder contar con él acá en uno de estos episodios de nuestro podcast. Espero que conozcan a cabalidad a este súper calidoso y nos podamos llevar de él también varios aprendizajes. Nando, ¿cómo estás? Hola Carlos, qué bueno estar acá, qué bueno este espacio para compartir muchos aprendizajes que he tenido durante todo este tiempo y para poder compartir con ustedes todo esto. Parce, genial, listo. Me gustaría que empezáramos hablando un poquito de tu experiencia, ¿sí o no? Para darle un contexto también a la gente que nos está escuchando. Vos venís de Riohacha, ¿sí o no? Allá es tu casa, ¿cierto? Es tu ciudad natal. Llegas a Medellín, estudias finanzas y luego comenzás pues tu experiencia profesional. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sobre todo pasando o habiendo tenido la posibilidad de ser primero empleado y ahora emprendedor. Perfecto. Bueno, la experiencia en realidad, si me lo hubieran preguntado en el 2003 cuando inicio la universidad, quizás dista mucho de lo que ha pasado. En ese momento, inclusive de ser emprendedor, pues no aparecía en la lista de ninguno. E inclusive cuando inicié, pasado el año 2010, pues tampoco era tan cool, por decirlo de alguna manera, como ahora lo es. Entonces, yo termino la universidad en el 2008. E ingreso a un banco, pues al sector financiero, hago mi práctica y me quedo posteriormente como 2 años adicionales. Allí estuve entre temas administrativos, un poco de garantía, impulsos procesales. No tenía todo que ver con finanzas o con mi formación administrativa, pero pues también allí aprendí como muchas cosas relacionadas pues con todo el mercado pues comercial, con créditos, con financiación, que ahí también quizás tenía un poco más de relación. Entonces luego de eso estuve como un tiempo ya como dentro de esa búsqueda activa. Pero en ese momento pues ya iniciaba Data CRM con Alejandro y Jorge, que fueron como los primeros fundadores. Y pues con Alejandro tengo una relación cercana, pues una relación familiar. Y allí yo eventualmente estaba y me encontraba con él en Bogotá, no sé, 2-3 veces al año. Y exclusivamente en unos momentos específicos lo ayudaba en todo el tema de proyecciones financieras y administrativas. Entonces ahí me fui enrolando un poco como en toda la actividad de la empresa. Inicialmente era eso, era un apoyo, era tener como claridad sobre las proyecciones en el siguiente año y allí ya después pues me fui involucrando en más temas y me fui involucrando en un proyecto que inició desde cero, que es Alfred, donde ahí luego levantamos financiación. O sea, primero vino Data que Alfred. Sí, primero vino Data que Alfred. Alfred fue un hijo de Data, de hecho. Y yo creo que a partir de esa combinación de Data, Alfred y lo que pasó alrededor de Alfred, creo que también es mi motivación para unirme a un proyecto como Distill. Uh-huh. Porque yo creo que en Alfred cometí muchos errores que
que he tratado de capitalizar en Distil al momento de validar y al momento de iniciar un nuevo proyecto. O sea, no sé, de tener un prototipo y una validación comercial, qué viene primero, qué es más importante. Entonces yo creo que allí sienta las bases de pronto a raíz de algunas frustraciones, a raíz de algunos aprendizajes, de algunos fracasos, para luego cuando llegó la oportunidad de esta aventura de Distil, pues con toda la convicción poderme sumar luego a esta gran aventura. Hablemos de eso un poco, porque yo creo que pues a mi forma de verlo, hay un factor de éxito que ha sido determinante en la historia de Distil, y es que nosotros desde el principio de esa experiencia del lado corporativo que traíamos algunos, pudimos darle cierto rigor al manejo de la empresa, y eso ha hecho que siempre Distil se haya manejado como de cierta forma y no haya tenido que caer como en ciertos riesgos o en ciertos problemas que generalmente una empresa nueva comete o tiene que sortear, precisamente debido a eso, como a la rigurosidad o a esas enseñanzas que pudimos incorporar de esa experiencia corporativa. Desde tu experiencia, esa experiencia que tuviste, ¿cierto? Ese recorrido que tuviste primero, ese trabajo para alguien más en un banco, ¿cierto? En un área financiera y de pronto en una organización, ¿cierto? Tan grande o con un músculo financiero tan potente, ¿qué te deja eso para luego poderle traducir a tus actividades como emprendedor? Y que vos digas, sí, esto para mí fue una ganancia, un aprendizaje grandísimo, porque me ha permitido luego como emprendedor desbloquear estas cosas o sortear ciertos riesgos. Perfecto, sí. Allí yo creo que hay muchos aprendizajes, pero uno de los más importantes, a raíz de la experiencia de muchas personas, sobre todo, no sé, en créditos comerciales y quizás microcréditos, créditos empresariales, es que la financiación, mejor dicho, iniciar una empresa es muy difícil. Uh-huh. Tres de cada 4 emprendimientos mueren en los primeros 5 años. Entonces, allí hay una forma que considero, hay una manera que para mí es vital poder generarlo desde los primeros momentos, y es la validación comercial. Y la mejor manera para mí financiar un nuevo proyecto, una empresa, un emprendimiento, es a través de los clientes, que los clientes te puedan financiar la operación. Entonces yo creo que eso pasó desde el primer momento en Distil, y no hemos tenido que recurrir a financiación de terceros o algún otro tipo de fuente, sino que al final la misma operación y la misma actividad, los mismos clientes han financiado el crecimiento y han potenciado también el desarrollo de la empresa. Entonces, para mí ese es uno de los primeros aprendizajes, que haya una validación temprana, que haya una validación rápida, que el dolor sí esté respondiendo a la necesidad que se encuentre en el mercado, y que al final los clientes sean quienes validen y sean quienes financien la operación de la empresa. Súper bueno ese aprendizaje. Hablemos un poco de ecosistema, ¿cierto? Y esto es de pronto una palabra muy conocida para nosotros, para los que estamos en el mundo del emprendimiento, de la innovación, pero creo que también es importante para todo el mundo entender que un ecosistema, pues más allá de esta palabra de pronto muy compleja, es simplemente la comunidad de personas con la que yo me puedo relacionar dentro de mi industria, dentro de mi negocio, para generar alianzas, fortalezas, ¿cierto? Un frente en común muchas veces, o poder incluso dinamizar la economía. Siendo parte nosotros como de ambos ecosistemas, tanto el de emprendimiento como el de innovación, y yo creo que estando en la incepción de ambos, ¿cierto? Y viendo cómo han evolucionado, ¿qué ves en materia de esto, de ecosistemas precisamente, tanto el de innovación como el de emprendimiento en Colombia? En materia de innovación, listo, ¿qué has visto que hemos ganado y dónde ves todavía que hay ciertas brechas que tenemos que cerrar para seguir de pronto articulándonos mejor y dinamizando mucho más el crecimiento, no solamente del país, sino también paulatinamente de la región entera? Vale, yo creo que ahí hubo un quiebre como en todo ese tema de ecosistemas
a partir de 2011, 2012, que es con la creación de Impulsa, que ha dinamizado muchas cosas. Anterior a ello, habían y siguen existiendo algunas entidades locales y regionales que han sido apoyo de eso, pero creo que Impulsa rompió con gran parte de ese paradigma y alrededor de eso y alrededor de diferentes gremios o entidades o el interés de muchos emprendedores se han unido y se han creado algunas entidades que han dinamizado esto. Entonces, por ejemplo, pues lo que decía, está Impulsa, está la Andy del Futuro, que ahora es la Cámara de Emprendimiento, están los hubs locales como Ruta N, como Connect Bogotá. En Barranquilla también está, hay uno y hay otras iniciativas que son quizás globales, que han venido también a hacer sus hubs locales, como los Global Shaper, como Endeavor, que también ha dinamizado bastante, como Ventures, que también ha jugado un papel importante. Algunas quizás en algunos años anteriores han sido más protagonistas y de pronto ahorita han emergido otras. Y también yo creo que las universidades han tratado de tomar ese legado para tratar de unir en torno al emprendimiento y en torno a la innovación muchos de sus estudiantes y muchos de sus programas. Ellos son casi que unos articuladores naturales, o sea, tienen relación no solamente con el Estado, sino también con la empresa privada. Al fin y al cabo están formando el talento y obviamente son ese gran metarepositorio de personas, pues, y de talento que obviamente está llamado a ocupar, pues, esos roles dentro de la empresa. Exacto, y yo creo que ellos también buscan cerrar esa brecha ante un panorama laboral complejo, informal, de difícil incepción muchas veces. Entonces ellos también... O incluso de disrupción, porque hoy por hoy también las universidades están afrontando eso, una disrupción en su modelo de negocio, pues con el auge de todas estas cierto, EdTech o emprendimientos dedicados a educación, ¿cierto? El tema de Platzi, por ejemplo, el tema de las startups que ya no están requiriendo diplomas. Entonces, o sea, me parece muy bacano eso que mencionas, porque de alguna forma nos muestra que sí hay oportunidades y rutas de crecimiento incluso para grandes industrias con altos riesgos de disrupción. Correcto, sí. No, y ahí como adicional a eso, yo creo que también va dependiendo mucho de la etapa en que esté la idea, el proyecto, el emprendimiento, porque pues para cada una de las etapas hay alguna entidad que recoge gran parte de eso. Entonces, en incubación hay algunas entidades locales y nacionales, desde idea hasta prototipo o validaciones iniciales. Entonces, inclusive localmente está Créame, que ha jugado un papel importante también. Está Impulsa, está el SENA con el Fondo Emprender. O sea, realmente hay una gran diversidad de actores apoyando esta clase de iniciativas. De pronto, entonces el llamado al emprendedor o al empresario es a identificar más. ¿Y cuál sería tu recomendación para que no sea cada uno tirando por su lado, sino también que nos podamos articular y de pronto así lograr mayores cosas? Yo creo que ahí hay un reto grande, porque si bien hay como esa gran cantidad de entidades, de pronto cada una de ellas responde a un propósito que, si bien nos une, pero también responde como a propósitos particulares. Como agendas personales. Agendas personales. Entonces hay algunas que están ceñidas, no sé, a indicadores de ciudades o indicadores de gobierno. Entonces yo creo que ahí a veces no es que se desnaturalice, pero yo creo que a veces los esfuerzos se van atomizando y por eso a veces para el emprendedor no es tan claro dónde puede llegar. Yo creo que ahí todavía falta mucha sinergia en que haya una claridad
de cuál es el camino o de cuál es la ruta ideal que debería tener cada emprendedor o que debería tener cada proyecto de acuerdo al momento en que esté cada uno. Creo que hay oportunidades, creo que sin duda se han creado entidades y organismos. Y no solamente limitándolo pues al tema de emprendimiento, ¿cierto? También las empresas privadas, dentro de su madurez en la gestión de la innovación, se pueden clasificar de pronto en diferentes etapas, con diferentes necesidades. Unas sí están empezando pues a trasegar como por ese camino, otros sí ya están con mucha experiencia en la gestión de la innovación, pero también creo que hay diferentes entidades enfocadas en diferentes etapas del proceso de innovación, así como emprendimiento. Correcto, sí, exacto. Y hay programas también enfocados a eso, que últimamente hay programas que son tipo vouchers o tipo bonos de innovación, donde las empresas, si bien no reciben de pronto financiación, pero reciben a través de servicios la capacitación o la consultoría o la asesoría que de pronto no pueden pagar o que no pueden cubrir inicialmente en sus etapas iniciales. Entonces esto también ha tratado o ha buscado cerrar esa brecha entre las iniciativas que ellas han iniciado, o entre esas etapas iniciales de mercado, frente a unos estados posteriores más avanzados en esas validaciones o en esas consolidaciones y crecimiento. Nosotros como Distil, ¿cierto? Hemos invertido pues como mucho tiempo y muchos esfuerzos en identificar que nosotros dentro de los ecosistemas fungimos ese rol como de conectores. Y creo que también a través de programas como los retos de innovación abierta, a veces logramos incluso dinamizar esos objetivos o promover más la articulación. ¿Ves que hacia futuro esta clase de ejercicios y esta clase de buenas prácticas que podemos abstraer de la innovación abierta, de pronto lideradas por empresa privada, también servirían como para empezar a articular a esas diferentes entidades y a darle de pronto mayor eficiencia o mayor impacto a los resultados? Sin duda, o sea, yo creo que la innovación abierta o la colaboración o el mundo sin fronteras ha llegado y se ha perpetrado como en las empresas y en la misma dinámica de los negocios, y creo que hay menos resistencia frente a ese tipo de prácticas. Entonces y de pronto también más herramientas para que las empresas se sientan seguras en compartir y en trabajar juntas. Exacto, sí, y yo creo que las mismas empresas, a pesar de la envergadura que tienen, están abiertas a ese tipo de ejercicios, de herramientas, de colaboración, y hay muchas cosas que se han venido avanzando y que hoy por hoy siguen pasando. Entonces yo creo que el camino al final no es que lo lidere uno, sino que haya esa colaboración o haya esa co-creación compartida pues entre diferentes actores, pues ya sean empresariales, de donde se incluyan los ecosistemas, la sociedad, la educación, pues el gobierno. Entonces yo creo que ahí sin duda se ha venido avanzando en eso, y creo que ese es el camino en que vamos a seguir hacia adelante en este tema de innovación. Súper, listo. Nando, hablemos también un poco de finanzas, ¿cierto? Al principio pues hablábamos un poco de tu background, obviamente en este tema. Y pues en la forma en la que yo lo veo es que tener claridad en las finanzas, o una persona dedicada a las finanzas de plena confianza, nos evita muchos dolores de cabeza al crear empresa, al emprender, y para mí, desde ese punto de vista, vos has sido obviamente una bendición enorme, ¿cierto? Ahora, como un punto fuerte dentro de tus habilidades y dentro de todo tu skill set, ¿cierto? ¿Qué le recomendarías a un emprendedor o a alguien que está empezando un negocio, una empresa, a tener muy en cuenta frente a esa parte de la empresa que es la financiera? Sí, la parte financiera, adicional como a toda mi formación, yo sí creo que estoy convencido que es muy importante en el manejo de una empresa, y no solo en el manejo de una empresa, sino en el manejo de nosotros como personas. Al final nosotros también podemos ser vistos como una empresa, o una familia también podría dársele como esa categoría. Entonces para mí lo más importante, entre muchas cosas que podrían ser importantes, es la caja, es el dinero. O sea,
dicen que el dinero es el rey, que al final uno no puede pagar con rentabilidad, uno no paga con utilidades, sino que uno paga con caja. Uno paga al final con el efectivo, con lo que tú tengas. Entonces, no solamente es vender, sino que esa venta se traduzca en caja. Entonces, por eso, para mí lo más importante es que pueda haber como ese presupuesto, pero más que un presupuesto en términos contables, sea en términos financieros, en términos de caja. O sea, que tú sepas en realidad cuándo son tus entradas y cuándo son tus salidas de dinero, para que tú puedas prever cuál es el saldo final en caja que tú tienes. Y con ese saldo en caja tú dices, no, mira, con este saldo yo puedo vivir tanto tiempo, o me toca buscar alguna fuente de inversión o de financiación, o me toca al final también buscar la manera en que la caja se mueva más, ya sea en una conversión de ese ciclo de caja que sea menos tiempo, o que sean mayores ventas también por parte de la unidad de negocio. O sea, hay que realmente aterrizar muy bien y cuantificar esas necesidades y esos esfuerzos que queremos hacer para tener muy presente desde la caja. Y o sea, aquí parece pues cierto, pues claro, es como obvio, pero yo destaco demasiado eso, porque lo que te decía, la bendición de uno poder tener u operar una empresa o empezar un negocio sin deuda y con un manejo financiero así impecable, que nunca nos haga, cierto, tener que recurrir de pronto a ciertos instrumentos o a cierta forma de financiación que de pronto entren en detrimento o en destrucción de valor. Para mí ha sido crucial. Y lo ato también a lo que decías al principio. Creo que también va estrechamente relacionado con eso, en tener muy validada esa propuesta de valor, y que desde ahí uno esté propiciando el ingreso, porque es el cliente el que está financiando el negocio. Correcto, sí, exacto. Sí, total. La deuda, pues yo destaco que la deuda al final no necesariamente tiene que ser vista como algo negativo. Al final puede venir a reforzar los momentos o las necesidades puntuales de crecimiento de algún proyecto, o inclusive de capital de trabajo de la empresa o de la operación, pero allí al final lo que sí tenemos que tener claridad es cuál es esa proyección de caja, que al final la deuda no sea quien financie la operación, sino que sustente el crecimiento, o puntualmente en algunos momentos el capital para trabajar la operación. Porque es que yo puedo vender 100 pesos, pero esos 100 pesos puede que no me los paguen el mismo momento, sino a 90 días. Sino a 90 días. Entonces yo ahí mira que tengo una necesidad de pagar, no sé, ciertos recursos durante esos 90 días antes que entre la caja, y puede que la empresa sea rentable, pero allí de pronto la caja, o no voy a tener efectivo para pagar en esos 90 días si no recurro a algún otro mecanismo. Entonces, por eso es importante tener la claridad frente a la venta versus la conversión o versus la caja. Entonces, para mí eso es vital. Es importantísimo un rol que realmente se haga cargo como de toda esa parte. O sea, yo creo que nosotros lo hemos vivido también estando como en consultoría y atendiendo a otras empresas, y es uno de los grandes problemas de las empresas, por lo menos en Colombia, a la hora de crecer, es de pronto una administración no tan sólida. Y en todas las administraciones está el manejo de las finanzas, obviamente. Correcto, sí, sin duda creo que ese rol en las empresas es muy importante, porque detrás de la operación o detrás del objeto social al que se dedican las empresas, en realidad hay muchas actividades que quizás no sean claves, pero son actividades de soporte que te dan mucha tranquilidad frente a lo que se dediquen las diferentes organizaciones. Entonces, ese rol en temas administrativos, de contratos, de impositivos, de proyecciones y de manejo de tesorería, creo que sin duda apoya y libera de mucho esfuerzo y energía
a la razón social o a los otros emprendedores o a las otras personas dentro del equipo para que se dediquen a las actividades, a las otras actividades que sean relacionadas con la operación. Súper, bien. O sea, a cambiar de tema aquí también. Y la idea es que las personas que nos están escuchando puedan llevarse mucho de voz y recomendaciones, sugerencias, sobre todo también en temas accionables o herramientas que ellos puedan empezar a implementar. Obviamente, estando expuesto a estos temas de innovación y de emprendimiento, no sos ajeno a nuevas tecnologías y a la velocidad a la que cambian de pronto las propuestas o los marcos de trabajo para realizar un trabajo, una actividad, para organizarnos y para poder obviamente ser muy ágiles y rendir mucho, pues que es un enfoque clave en lo que nosotros hacemos. Desde tu experiencia, ¿qué herramientas le sugerirías a las personas para que puedan organizar un poco más su trabajo y tener mucho más enfoque en el día a día de lo que tienen que hacer construyendo o entregando valor, cierto, de una forma habitual? Vale, allí, bueno, me gusta mucho esa pregunta porque en los últimos tiempos, si bien no he sido como obsesivo con las herramientas, sí han llegado por diferentes aprendizajes, por diferentes personas o por diferentes libros, quizás algún tipo de herramientas que complementen muy bien eso. Entonces, por ejemplo, hay una que pues dentro de la suite de Google hay dos herramientas que me parecen importantes. Una, el calendario, o sea, el calendario sin duda creo que me da mucha claridad frente a las tareas macro, a las reuniones macros que yo tengo en la semana, en el mes, en el día, ese tipo de cosas al final me da claridad totalmente. Hay otra que se llama Task o Tareas, que también uno puede hacer diferentes grupos las puede agrupar, no sé, en diferentes proyectos, en diferentes categorías, a nivel personal, o uno puede darle también la recurrencia a ese tipo de tareas. Y eso a mí personalmente me ayuda a no pensar todo el tiempo en esas tareas, porque yo ya sé cuáles son las tareas, yo ya las identifico y ya de alguna manera pues se me genera el recordatorio en los momentos en que yo tengo para hacerlo. Hay una herramienta que, si bien no es tecnológica, podrían encontrar algún marco tecnológico. Yo la hago de manera manual, y es que yo el día anterior trato de organizar mi día siguiente. O sea, al final del día yo trato de tener las actividades más importantes para el día siguiente, y trato también que esas actividades donde necesito mayor concentración las ocupe dentro de las horas más productivas. ¿Cuáles tienden a ser esas horas? Yo creo que esas horas varían para todos. Varían para todos. Para mí las horas más productivas son entre las 7 y las 10 de la mañana. Entonces yo generalmente trato de organizarlas en eso, y tengo como una rutina donde yo a las 5 de la mañana voy al gimnasio. Antes de las 7 dedico aproximadamente una hora para mí, para leer un libro, hacer un curso o tener algo que me llene de energía y de conocimiento, y ya luego inicio mi tarea diaria. Entonces yo generalmente entre las 7 y las 10 sí trato de enfocarme como en esas actividades. Entonces yo el día anterior también programo mi día, y además también para no irme a la cama, no irme a dormir, a rumiar en un montón de tareas, porque eso muchas veces me ha pasado y me quita la tranquilidad o me quita el sueño. Herramientas tecnológicas pueden haber muchas, voy a mencionar un par. Hay una que trabajamos desde Distill que está enfocada como en los objetivos, o sea, está enfocada en la estrategia y en el desarrollo de la estrategia, que se llama Koan, que busca darle trazabilidad a los OKR, o sea, a los objetivos indicadores, a los indicadores más importantes, a los proyectos más importantes fuera de la operación en que nosotros nos enfocamos. Y hay otra que también me parece importante, unida a esos proyectos. O sea, esos proyectos necesitan un despliegue, necesitan una operación que se llama ClickUp, donde allí también
pues generamos una trazabilidad de todo, o sea, quién es el responsable, la fecha de inicio, la fecha límite, cuáles son las subtareas que hay, entonces... Los entregables, la intensidad. Exacto, sí, entonces esa combinación de pronto de esas dos herramientas, para mí, esas hacen parte de mis herramientas diarias y semanales donde usualmente hago el seguimiento pues, de todas las actividades que usualmente desarrollo. Bien, Donny, hemos también hablado pues a lo largo de estas preguntas sobre hábitos como lectores, o bueno, por lo menos has dejado entrever pues que la lectura es bien importante para vos y sin lugar a dudas, los que te conocemos sabemos que así es. Mi opinión es que sí, de los libros definitivamente es desde donde sale el conocimiento si uno se quiere mantener a la vanguardia, y ahí es donde pues están escribiendo los nuevos hallazgos de la humanidad, las nuevas reflexiones frente a determinados temas, ya dándole pues la importancia del caso a los hábitos lectores. ¿Cuáles serían esos libros que te has leído este año que nos recomendarías? No solamente a mí, sino a las personas que están escuchando. Bueno, sí, sin duda la lectura es algo que disfruto y que hace parte de mi día. Este año ha sido un buen año de lecturas, la verdad. Y podría de pronto enmarcarlo en 2 o 3 categorías, como 2 o 3 libros por cada una de ellas. De pronto en productividad o en manejo del tiempo me leí, creo que el que más recomiendo este año se llama Deep Work. O trabajo profundo. Sí, trabajo profundo. Y hay otro que se llama Hábitos Atómicos. Los dos son muy buenos, que te dan como unos marcos muy interesantes como para que al final las cosas que hagas fluyan y que la productividad o lo que produzca el trabajo al final te sientas tranquilo frente a ese resultado. En términos financieros, también de inversiones, he leído también algunos muy, muy interesantes. Y recomendaría La psicología del dinero de Morgan Housel. Y hay otro que también pues da como muchas luces de lo que uno puede hacer como cuando ya uno pues se involucra dentro de un mundo de inversiones, que se llama El inversor inteligente de Benjamin Graham. El inversor inteligente de Benjamin Graham. Sí. Entonces esos libros sin duda creo que me han dejado bastantes aprendizajes, y muchos de ellos al final los utilizo, grandes de esos aprendizajes en el día a día. De hecho, parte de mi rutina, por ejemplo, es una combinación de Deep Work con hábitos atómicos. Entonces creo que sin duda son muy accionables también como para el día a día. Súper. Y tocando con ese último libro que nos recomendás y bueno, metiéndonos un poco de pronto ya en estos temas de inversión, sos muy gomoso en el tema de inversiones, sobre todo en cierto tipo de inversiones. Yo creo que pues por la naturaleza también de lo que has aprendido y de tu rol, has tenido como la puerta abierta a profundizar en ese conocimiento. Aquí la pregunta es: ¿por qué consideras que invertir o que diversificar, cierto, en dónde tiene uno metida la plata es importante? ¿Y qué le recomendarías a las personas que nos están escuchando que de pronto no saben mucho sobre esos temas, para que empiecen a mirar en dónde podrían invertir y poner de pronto a trabajar o a rentar su dinero, su plata? Buenísima esa pregunta. Sí, obviamente dejando muy claro que en este podcast no damos consejos de inversión. Todo esto simplemente es experiencial desde nuestro invitado. Sí, total, sí, yo no doy consejos de inversión. Les voy a hablar de pronto primero algo en términos generales, otras cosas de las que yo hago también. Pues el primer consejo que yo les daría a las personas que vivan por debajo de sus posibilidades, y es que ahorren. O sea, ahorra por lo menos el 10 o el 20% de tu ingreso. Ojalá lo puedas destinar, que sea lo primero que te pagues a ti mismo a través del ahorro. Ya después defines si quieres invertirlo o si quieres hacer algo adicional con ese ahorro, pero sin duda creo que esa es la base de muchas cosas.
Y ya en temas de inversión, pues eso va a depender mucho del perfil de cada uno. Entonces, pues sí, creo que al final lo que hagas debería darte la tranquilidad para que te vayas a la cama y duermas tranquilo. O sea, entonces ese debe ser como el rigor que debes tener al momento de invertir. Y cada uno juega un juego diferente. Entonces yo no puedo venir a decirle a alguien ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula para hacerlo? Exacto. Porque es que de pronto la fórmula de alguien es del corto plazo y la fórmula de alguien, de otra persona, sea más en el tiempo. Yo soy un convencido del poder del interés compuesto. O sea, mi juego es un juego a largo plazo. Entonces, ahí en ese juego a largo plazo yo hago combinaciones de algunas cosas. Y tampoco, no soy un experto, pero en el último año y medio, 2 años, sí he sido muy inquieto en esto y me he involucrado mucho más en este tipo de temas. Entonces, ¿yo qué les diría? Diversifiquen en diferentes países, en diferentes monedas y en diferentes activos. Teniendo en cuenta que hoy la tecnología nos habilita, o sea, no estamos limitados a las opciones locales, sino que podemos acceder a todo esto desde tecnología. Totalmente. Y allí eso acomodado o ajustado o haciendo fit con el perfil, yo creo que ahí ya están los diferentes instrumentos que las personas pueden utilizar. Ahora mismo, o sea, si ustedes se van y están en Colombia a depósitos a término fijo, que es un depósito que prácticamente es un bono que emite el banco a las personas que lo adquieran, al final están teniendo tasas efectivas anuales del 15 al 16%, y con una inflación proyectada del 7 o del 8%, es una alternativa a cero riesgo con muy buenas opciones de rendimiento. Sí. Entonces, pero ahí alrededor de esa hay diferentes opciones que van a depender del perfil. Yo particularmente tengo inversiones en términos fijos, tengo inversiones en crowdfunding a través de instrumentos de deuda como es Ascenso, una herramienta que utiliza la bolsa de valores para financiar a emprendedores o a empresas. Y también a través de renta fija, de renta variable en diferentes países, sobre todo en Colombia, en Brasil y en Estados Unidos. Súper. Bien, listo. Hasta aquí pues tenemos el tiempo del podcast. Te quiero agradecer, obviamente, por aceptar la invitación, por compartirnos todo esto que nos has compartido. Básicamente, cierto, desde tu inicio en la carrera profesional y cómo esas transiciones te han llevado a ser emprendedor, a aprender de finanzas y a mantenerte siempre vigente a través de unos hábitos que te permiten, obviamente, seguir aprendiendo, seguir invirtiendo en vos y seguir desarrollando habilidades. Esa es precisamente la premisa de este podcast, coleccionar esa clase de conversaciones en donde vamos a dejarles muchos, no solamente herramientas, sino también tips y realmente consejos accionables para que ustedes también pues tomen el control de sus vidas, que al fin y al cabo es lo único que podemos controlar, se inspiren y conozcan a personajes increíbles. De nuevo, Nando, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Algo con lo que quieras despedirte. Vale, no, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Creo que ha sido un momento de mucho, que he disfrutado mucho, donde he compartido pues muchos aprendizajes y muchas cosas que he venido haciendo durante este tiempo. Sí, me parece un poco atrevido de pronto dar un consejo que no me han pedido, pero pues si pudiera decirles algo es inviertan primero en ustedes y luego inviertan en diversificar en diferentes opciones de ahorro o inversión dentro del panorama y dentro de las cosas que se adecúen a ustedes. Súper bien. Vale. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.